El Salmo 19 dice que Dios tiene dos maneras de comunicarse o de darse a conocer, revelarse a nosotros. La primera de ellas es sus obras en la creación, que son magníficas. Ese artista maravilloso, nuestro creador, que ha dejado tantas huellas tan claras, tan evidentes de cómo es Él. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y sin lenguaje y sin palabras, nos sigue diciendo el Salmo 19, que Dios ha dejado su impronta, su firma en la creación. Como un artista, deja su carácter, deja y revela cómo es a través de sus obras de arte. Como un arquitecto, pues muestra su genio creador a través de sus diseños, pues así también Dios, el diseñador maravilloso, ha hecho todas las cosas con un equilibrio perfecto. Y la naturaleza y el universo y lo que conocemos de la creación divina lo demuestra claramente. Así que no hay ninguna duda. Dios es perfecto, Dios es sabio y Él es el creador, el diseñador de todas las cosas. Pero la segunda parte del Salmo nos habla de esa revelación especial. La revelación general es lo que Dios ha hecho y la revelación especial es lo que Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Pues lo ha revelado en su santa ley. La ley del Señor es perfecta porque convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Esta palabra de Dios llega a transformar nuestros corazones. Las obras de Dios impactan en nuestros ojos, pero la palabra de Dios revelada, la revelación especial, impacta en nuestras almas. De tal manera que este mandamiento del Señor, por supuesto, aplicado a nuestras vidas por la obra eficaz del Espíritu Santo, hace que las personas cambien. Porque Dios no solamente quiere que nos asombremos y nos admiremos de Él, sino que le adoremos y vivamos para Él, en comunión con Él. Por eso nos ha dado su palabra. La palabra divina, la revelación especial, está hecha para que podamos tener comunión con Dios. No es meramente un libro de instrucciones, unos mandamientos para cumplir. Es la manera, el medio especial que Dios tiene para que podamos vivir en libertad, para que podamos estar en comunión con Él, para que podamos hacer y disfrutar de ese pacto, ese pacto que Él mismo ha hecho con nosotros, porque a través de su ley podemos entender nuestros propios errores y también podemos comprender su amor y su perdón. Así que a través de su palabra nosotros podemos estar en comunión con Él. Es por eso que es tan importante que admiremos su creación y mucho más importante que estudiemos su revelación. Así que abre tu Biblia y lee en ella no para recibir magia, instrucción, no, simplemente para dialogar con Dios, porque a través de la oración tú le hablas a Él y a través de su revelación Él te habla a ti. Y está tan cerca. Qué triste es que los cristianos tengan Biblias polvorientas que olvidan. Qué triste es que los cristianos se pasen tantas horas en otras cosas en vez de leer y pensar en esta palabra de Dios, que es la fuente de todo bien, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto sin que le falte ninguna cosa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por este motivo nosotros tenemos que entender que las cosas de Dios son para guardarlas en el alma, son para que actúen dentro de nosotros, para que Dios pueda cambiar nuestro carácter y nosotros podamos conocer a Dios y su carácter. Es por este motivo por el que el Salmo 19 nos habla de la ley del Señor, que es deleitosa, que es deseable más que el oro, deseable y más dulce que la miel. Son cosas tan asombrosas, ¿verdad? La miel era, y todavía sigue siendo, un alimento extraordinario.
que trae salud, que trae delicia, que trae unos beneficios para el cuerpo increíbles. También el oro sigue siendo la base fundamental de mucha de nuestra economía, porque al final los bancos buscan oro y los gobiernos, los estados buscan oro para fomentar su moneda. Así que la palabra de Dios es para nosotros el gran valor y es el gran alimento y también la gran medicina, como lo es la miel. Si nosotros tuviésemos oro, lo guardaríamos bien para poder cambiarlo por dinero en su momento o por bienes. Si nosotros tuviésemos hambre, buscaríamos el mejor alimento. Y esa es la palabra de Dios para un cristiano. Lo que más tiene que valorar y lo que más tiene que disfrutar. Porque Dios no nos ha dado una palabra para amargarnos, una palabra para culpabilizarnos, aunque es verdad que la palabra de Dios nos convence de pecado, es verdad que la palabra de Dios nos instruye, claro que sí, pero su propósito final en todo es que podamos quitar los estorbos y estar y vivir en comunión con Él. Él constantemente quiere dialogar con nosotros por medio de sus escrituras. Quizá a nosotros nos gustaría que Dios nos hablase desde el cielo, o que nos dijera todas las cosas de un modo tan contundente y claro que no tuviésemos ninguna duda, pero es que, ¿dónde estaría nuestra fe? Si Dios nos dice todo, y nos explica todo, y como si fuésemos bebés, nos trata explicándonos con palabras simples cuál es su propósito, entonces, ¿dónde estaría la fe? La fe es seguir confiando en Él, en que este Dios perfecto, que no se le escapa nada, que la creación misma demuestra que en todo detalle, en cada cosa, en lo más preciso, ahí está Él. Entonces nosotros debemos confiar en este Dios creador que nos ha impactado, que nos ha impresionado, que nos sigue impresionando con una creación tan perfecta y equilibrada. Pues sí, también su propósito es perfecto y equilibrado para nosotros. Y cuando la palabra de Dios nos amonesta, cuando la palabra de Dios nos enseña, nos alimenta, nos deleita, es para que simplemente, guardándola y conociéndola, estemos más cerca de Dios. Así que lee la Biblia, ten entendimiento de ella, porque cuanto más la conozcas, cuanto más medites en ella, cuanto más la la estudies, mucho mejor conocerás a este Dios que tanto te ama, nuestro Dios que nos cuida y que nos enseña. Porque como un padre habla a su hijo para enseñarle cosas, así también lo es nuestro Dios. Y no hay nada mejor que estar en comunión con Él. Así que usa tu Biblia igual que usas el móvil, como alguien dijo. Y tiene mucha razón esto, porque siempre andamos con el móvil en todas partes, incluso donde no deberíamos tenerlo y usarlo también lo usamos. Así somos. Y si le hiciésemos tanto caso, como alguien dijo muy bien, a la palabra de Dios como lo hacemos al móvil, seguramente las cosas no serían igual, serían muy diferentes para nosotros, porque cuanto mayor y más profunda sean y más íntima sea nuestra comunión con Dios, pues mucho mejor para nuestra salud espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para poder avanzar en relación con Dios, porque Dios nos creó para Él. Y Él, cuando nos formó, tenía una idea muy clara: vivir en comunión con el ser humano para siempre, en un entorno precioso. Y para eso nos formó con un alma inmortal y con un cuerpo que pudiese ser perfecto, para que el alma habitara. Todo lo hizo perfecto nuestro Dios y todo lo va a hacer perfecto Él. Él nos ha dado su maravillosa palabra. Esa palabra viva, inspirada por el Espíritu Santo, esa palabra que nos revela quién es Él, es la que nuevamente nos vincula, porque el pecado destruyó todo, como el pecado sigue destruyendo tantas vidas, destruye. No solamente la vida corporal, sino la vida espiritual, que es mucho más valiosa, infinitamente más valiosa. Pero el Señor
sigue hablándonos. Qué triste es que para muchos que aún se identifican como cristianos, la Biblia sea ese libro que se usa los domingos o en caso de emergencia, y no esa palabra cercana que constantemente llega a nosotros para vivir en comunión con el Dios que es y se ha revelado como la palabra viviente. Así se le llama a Jesús, el Verbo de Dios, la palabra pura de Dios que habita en nosotros y que nos revela el corazón del Padre. Lee tu Biblia, profundiza en ella y así estarás más unido a Cristo, que es el Verbo de Dios, y al Padre, que es aquel que te ha hablado por medio de las cosas creadas y por medio de su gloriosa palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Esta palabra que tantas veces nos conduce a ti, que tantas veces nos enseña y actúa en nosotros conforme a nuestra necesidad a cada instante. Gracias, Señor. Ayúdanos a apreciarla y a conocerla, pero no solamente para aprender lo que tú dices, sino para estar contigo, sobre todo para caminar contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.